Preparándonos para lo sobrenatural de Dios en el año 2024, ¿verdad? El tema de hoy, de esta noche, es la verdadera imagen de Dios a través de Cristo. Amén. Aleluya. Para estar preparado para lo sobrenatural de Dios, tendremos que conocer la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, vivir en el fluir de su espíritu, tener una relación con su palabra, conocer su imagen y los medios por los cuales nos habla, vivir en la verdad de su palabra. Para estar preparado para lo sobrenatural de Dios, tendremos que hacer o estar en lo que le acabo de leer y compartir. Pueden tomar sus notas, pero recuerden que probablemente vamos a subir esta clase con el favor de Dios para que usted pueda repasarla también. Dios nos habla todos los días. Dios nos habla todos los días. La verdad es que Dios nos habla todos los días, pero muchos hemos tratado de oír la voz de Dios de la manera equivocada. Y una de las razones por la cual no hemos podido escuchar la voz de Dios es porque estamos escuchando con el oído equivocado. O más bien podemos decir que hemos estado escuchando con los ojos. Queremos ver algo y muchas veces eso que queremos ver, queremos que sea algo espectacular, algo fantástico para poder entonces creerlo. Pero la Biblia dice en la Nueva Traducción Viviente de Hebreos, capítulo 1 al 2. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Jesús es la manera en cómo Dios nos habla. Hay una urgencia de escuchar la voz de Dios en nuestro tiempo. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios en aquellos días? También podemos decir que también escasea la voz de Dios en nuestros días. Aleluya. Dios no hablaba con frecuencia en el tiempo del sacerdocio de Elí, y cuando lo hacía era una palabra de juicio. La palabra de Jehová era escasa en aquellos días a causa de la dureza de corazón entre el pueblo de Israel y la corrupción del sacerdocio, muy similar a lo que está pasando hoy en día. Cuando dice sacerdocio, podemos asimilar o utilizar la palabra ministros, líderes de Dios, hombres y mujeres de Dios. Podemos ver la actitud que tuvieron los hijos de Elí, negándose a escuchar a Dios, permitiendo que su avaricia interfiriera en la comunicación con él. La avaricia puede ser un obstáculo para la comunicación con Dios. La avaricia puede ser un obstáculo para la comunicación con Dios. El escuchar y obedecer es vital en una relación con Dios. Aunque Dios no siempre se comunica por medio de una voz humana, nos habla claramente por medio de su palabra. Debemos estar preparados para oír y llevar a cabo lo que nos indique. Debemos estar preparados para oír y llevar a cabo lo que nos indique. Jesús es la manera en cómo Dios nos habla.
¿Y cómo Dios le habla al Hijo? Jesús dijo, yo digo lo que he visto al Padre hacer. Yo digo lo que he visto al Padre hacer. La Nueva Traducción Viviente, Juan 5, versículo 19 dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Aleluya. Nueva Traducción Viviente, Hebreos 1:3 dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. La definición bíblica de la palabra. Palabra. Ok, quiero que ustedes presten atención porque esto se va a ir un poquito más profundo de ahora en adelante, ¿ok? En hebreo, dabar, en griego, logos, palabra hablada, término con el que se hace referencia en general a lo que está en la mente del que habla. Y rema, palabra considerada en sí misma. La relación de la palabra con el pensamiento es de sumo interés. La relación de la palabra con el pensamiento es de sumo interés. En todo caso, la palabra es, en sentido general, la expresión del pensamiento. La palabra es la expresión del pensamiento, así como el molde en el que se expresa el pensamiento. El concepto de palabra de Dios expresa la comunicación de la mente. El concepto de palabra de Dios expresa la comunicación de la mente, pensamientos y de los propósitos de Dios al hombre por medio de una revelación. Entremos a definir lo que es imaginar o la imaginación. ¿Cuál es la raíz de imaginar? La palabra imaginar viene del latín imaginari y significa formar una figura mental. Sus componentes léxicos son imago, que significa retrato, o sea, algo que usted puede ver. Repito, la palabra imaginar viene del latín imaginari y significa formar una figura mental. Sus componentes léxicos son imago, retrato, o sea, algo que usted puede ver. Por favor, asegúrense de los micrófonos permanecer enmudecidos. Gracias. La imaginación en el ser humano es como fotografías en el pensamiento. Si yo te hablara o te describiera un perro azul con un lazo blanco en la cabeza, probablemente lo pudieses ver con tu imaginación sin la necesidad de tener que hacerte un dibujo para que lo vieras y luego imaginarlo, sino que todo lo que hicimos fue a través de ¿qué? De las palabras. Pero esas palabras se han convertido en imágenes a través de la imaginación. Y las imágenes pueden crear emociones, como, por ejemplo, si comenzara a describirte una culebra larga y babosa, enroscada en tu pierna, provocaría una reacción a la emoción de lo que estás
viendo en tu mente. Por eso es que lamentablemente las personas fantasiosas que imaginan pensamientos negativos terminan haciendo locuras porque alimentan su mente, creen a las imágenes que le están pasando por la mente, ¿verdad? Tus emociones siempre responderán de acuerdo con la imagen que has puesto en tus pensamientos. Por favor, recuerde esto. Tus emociones siempre responderán de acuerdo con la imagen que has puesto en tus pensamientos. Al igual si pensáramos en una gota de un cubo de hielo cayendo lentamente sobre tu espalda. La imaginación es muy poderosa. Dios hablaba con Jesús tan íntimamente que la gente no lo escuchaba. Pero aún así él decía, yo hago lo que veo a mi Padre hacer y cada palabra que digo es lo que el Padre me dice. Yo quiero que usted observe lo que estoy hablando en estos momentos y lo escuche bien. Dios hablaba con Jesús tan íntimamente que la gente no lo escuchaba, pero aún así Jesús decía, yo hago lo que veo a mi Padre hacer y cada palabra que digo es lo que el Padre me dice. Aleluya. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Yo creo que, y espero que vayan entendiendo hacia dónde vamos. Amén. Luego también en Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, y este es Jesús hablando, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Ellos somos ¿quién? Nosotros. Jesús le está orando al Padre y dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por tu palabra, por nuestras palabras, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De la manera en que el mundo va a creer que hemos sido enviados por él, es a través de qué? De vivir en un espíritu, a través de Cristo con el Padre. Entonces el mundo realmente creerá nuestras palabras, El viviendo estudio bíblico de Tamara. en el Espíritu de Dios. Si lo parafraseamos, le está diciendo, ministrale de la manera que me has ministrado tú a mí. Hazles uno contigo como tú y yo. Jesús le está pidiendo al Padre en el capítulo de Juan 17, le está pidiendo al Padre que haga de nosotros uno con él, así como Jesús era uno con el Padre. ¿Para qué? Para que el mundo crea en que tú me enviaste, para que el mundo pueda creer que Cristo fue enviado por el Padre a traer salvación y vida eterna. De la única forma que creerán en Cristo es cuando en tu relación con Él sea uno con Dios. Cuando eres uno con Dios a través de Cristo, manifestarás el carácter, la imagen de Dios en tu vida y proyectarás la imagen correcta de quién es Dios al mundo. Aleluya.
poderoso Dios. Queremos manifestar la imagen correcta. Pero lamentablemente, hoy en día, hubo muchas imágenes de Dios distorsionadas por el pecado en sus vidas. Y en vez de proyectar a Dios, lo que hicieron fue desfigurar la verdadera imagen de nuestro Creador, proyectando la imagen incorrecta de Dios por la falta de escuchar y obedecer su palabra. El abandonar los estatutos y mandatos de Dios te saca de vivir bajo su protección divina. No eres obediente a la palabra de Dios, pero estás conociendo de ellas. Si no obedeces la palabra, aunque la conozcas, no podrás participar de las bendiciones del Padre. Muchos irresponsables han distorsionado la imagen verdadera de quién es Dios delante del mundo por vivir vidas dobles, aparentando ser lo que no son, pensando que engañaban a Dios, cuando no es así, lastimando, hiriendo gente, alejándolas de Dios en vez de acercarlas a Él. Hay que recordar que Dios es espíritu. Se comunica y vive en nosotros, en nuestro espíritu. Es por eso por lo que la Biblia nos habla de que los verdaderos adoradores son aquellos que adoran, o sea, que viven en el espíritu, haciéndose uno con Dios mediante Jesucristo, la palabra viva. Juan capítulo 4, versículo 23-24 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, aquellos que viven su palabra, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amados hermanos, dice que llega el día, ahora es el tiempo donde los verdaderos adoradores adoraremos al Padre en espíritu y en verdad, porque Él nos ha buscado. Él nos está buscando, aleluya. ¿Sabes por qué Dios nos está buscando? Porque hay una encomienda, aleluya. Hay una encomienda. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el primer capítulo de Génesis podrás observar que de lo primero de lo que Dios habla es acerca de la imagen del hombre. ¿De qué está hablando cuando dice crearlo a nuestra imagen, parecido y semejanza? En ese primer capítulo de Génesis, lo primero que hizo fue hablar acerca de la imagen del hombre. Esto significa que cuando la gente te mira a ti, deberían estar viendo la verdadera imagen de Dios, no distorsionada por el pecado. Esta es la realidad y esta es la verdad. Pero hemos ultrajado la imagen de Dios al ser desobedientes de su palabra, conociendo su palabra. Decimos que le amamos, pero no permaneces en su palabra. No amas a Dios si no permaneces en su palabra. No amas a Dios si eres ambivalente. Si un día estás y al otro día no estás. No amas a Dios si no tienes una relación con Dios y su palabra. No lo amas y tampoco entrarás al reino de los cielos. Lo que tú defines como amor que el mundo te ha enseñado, déjame decirte que no lo es. Amor es permanecer a Él, conectado a la vid que es Cristo, y hacer la voluntad del Padre en la obediencia de sus mandatos y sus estatutos. Ese es el verdadero amor.
Tú puedes sentir la emoción de que piensas que amas a Dios, pero si no andas en la obediencia a Dios, no entras al reino de los cielos. No entras al reino de los cielos. Tienes que aprender la palabra y entender la realidad de la palabra. La palabra es clara cuando dice que sabrás aquellos que son los discípulos de Cristo porque permanecen en Él. Por ende, deberían saber cómo Dios habla y tener una buena idea de la manera de pensar de Dios. La imagen que tienes de Dios es el resultado de la imaginación. Recuerda de que la imaginación es la imagen del pensamiento. Son pensamientos sin palabras. Si los pensamientos son palabras que no se dicen, entonces te has convertido en la imagen de tus pensamientos. La imagen realmente es basada en tus pensamientos. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Qué estás pensando? ¿Estás haciendo lo que la palabra nos dice que hagas en Filipenses 8:4? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Por qué usted cree que el Señor nos habla? En todo momento nos exhorta, medita en la palabra día y noche. Día y noche, renueva tus pensamientos. La palabra de Dios nos exhorta a mantener nuestros pensamientos alineados a los de Él. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, ¿en quién? En Jesucristo. Haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tus pensamientos van alineados a lo que dice Filipenses 4:8, porque si tus pensamientos no están alineados a esta palabra que acabamos de leer, quiere decir que usted no tiene paz en su vida. Usted está siendo torturado por el enemigo, por pensamientos del mundo que usted le ha permitido contaminarle. Aleluya. Una de las razones por la cual el Señor nos exhorta a mantener nuestros pensamientos como los suyos es para ser como Él. Pensar como Él piensa. Actuar como Él actúa. Él quiere perfeccionarte a su imagen, traerte a santidad a través de Jesucristo. Traerte a santidad a través de Jesucristo. Recuerda que la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Aleluya. Cuando un artista o un pintor crea una pintura en el lienzo, la mayoría de las veces antes de comenzar la pintura, ya en sus pensamientos ha creado la imagen de lo que va a pintar. Mayormente se inspira en algo que haya visto o esté viendo. Algo parecido a la fe, como lo dice en Hebreos 11. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Vayamos al principio de la creación para ver cuál fue la inspiración de Dios. ¿Qué fue lo que Él vio cuando te creó a su imagen? ¿Qué fue lo que Él vio que creó a su imagen? Juan capítulo 1, versículo 1 dice,
En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. Recuerda, palabra igual que pensamiento, pensamiento igual que imagen. La palabra estaba con él en el principio. Ahora te pregunto, ¿qué es la palabra? Un pensamiento. ¿Y qué es un pensamiento? La imagen. ¿Y qué es la imagen? Una palabra. Dios quería crear algo que revelara sus pensamientos. Dios quería crear una especie que se convirtiera en sus pensamientos, que cuando el hombre quisiera conocer los pensamientos de Dios, podría verlos en la imaginación, en la imagen de Dios en el hombre. Que cuando el hombre quisiera conocer los pensamientos de Dios, podría verlos en la imagen de Dios en el hombre. Jesús, la palabra viva, era y es el pensamiento de Dios. La versión palabra de Dios para todos, esta versión palabra de Dios para todos de esta Biblia, Proverbios 4:23 dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Cuida tus pensamientos porque ellos son los que controlan tu vida. La Nueva Traducción Viviente dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Por qué es tan importante obedecer la palabra de Dios para evitarte que tú te estrelles con el mundo asqueroso que hay allá afuera? Es un beneficio para tu vida. El obedecer a Dios es la única salida, es tu victoria. Y hay algunos mensos y mansos, porque es que no le cabe otra, que teniendo la palabra de frente la ignoran y no le hacen caso, no la obedecen. Y después cuando se escocotan vienen llorando al Padre. Por eso es no leer la palabra, es vivir la palabra. ¿Qué es vivir la palabra? Obedecer lo que estás aprendiendo de parte de Dios. Si no vas a obedecer la palabra de Dios, quítate del medio. Salte. Si no la vas a obedecer, no pierdas el tiempo. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios, sus pensamientos para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amados hermanos, las escrituras ahora y siempre nos están exhortando, nos están hablando, nos están diciendo el camino que debemos tomar y lo que debemos hacer, transformar nuestras mentes, pero permitirle a la palabra que transforme nuestras mentes para poder conocer los pensamientos de Dios, para poder conocer la voluntad de Dios. Y esto te llevará ¿qué? A algo bueno, agradable, algo perfecto. Adán fue creado para exhibir, mostrar la imagen de Dios y de sus pensamientos. Pero Adán le falló a Dios y los pensamientos de Dios ya no podían fluir a través de él. Aun cuando tal vez Adán todavía tenía atributos físicos de Dios en él, ya no tenía el fluir del pensamiento del Espíritu. Ahora se enfrenta con la realidad de estar en un mundo con su propio intelecto. La educación es tan importante hoy en día porque el hombre ha aprendido a depender de su propia mente, de su propio intelecto y no de la mente de Dios o de la mente de Cristo, elevando a la educación más que a la revelación,
tratando de resolver los problemas del mundo con su imaginación, con su pensamiento o tal vez con su razonamiento. Los problemas de este mundo, ¿saben cómo se resuelven? Con Cristo. Los problemas de este mundo se resuelven con Cristo. La revelación solamente viene de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2:11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y si el espíritu de Dios mora en ti, quiere decir que eres uno con Dios. Aleluya. Y sus pensamientos son revelados a ti. Amén. Pero ¿cómo quieres que te reveles si no estudias su palabra? ¿Qué sucedió al dejar la mente del Espíritu de Dios después de la caída? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, apáguelo. ¿Qué sucedió al dejar la mente del Espíritu de Dios después de la caída? Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Esto nos deja ver que no importa cuán buena persona usted cree que alguien es. El que no conoce o no tiene a Dios en su corazón no puede ser bueno. El que no conoce o no tiene a Dios en su corazón no es bueno. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19 dice: pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. ¿Saben cuántas veces yo he escuchado gente decir, ay, esa persona es tan buena? ¿Por qué es buena? ¿Por qué es buena? La Biblia es bien clara. La Biblia es bien clara y vamos a ver más al principio, más adelante. Tenga cuidado a quien usted llame bueno, porque aún Jesús tuvo que corregir a una persona en la Biblia porque lo llamó bueno y le dijo, ¿qué sabes tú si soy bueno o no? El único bueno es el Padre. Pero aquí el mundo te ha enseñado, que tú sigues el fluir del mundo, del sistema del mundo, eres considerado bueno. Pero si no sigues el fluir del sistema que te enseña la palabra de Dios, entonces estás mal. No, y es al revés. El que obedece a Dios, a su palabra, entonces, y es uno con Dios, con el Padre, podemos decir que es una persona de ¿verdad? De buen corazón porque tiene a Cristo. Lo que leímos anteriormente, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Todavía seguimos lamentablemente seguimos viendo que lo mismo.
Nos deja ver que el ser humano tiene un problema con su imaginación, con sus pensamientos. Por consecuencia, las personas tienen una autoimagen incorrecta por haber nacido bajo la naturaleza del pecado. Salmo 51, versículos 5 al 7. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. No hay nada que tú puedas hacer para cambiar tu situación. Solo el que vengas a los pies de Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 9 dice: si afirmamos que no tenemos pecados, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús quiere limpiarnos de toda nuestra maldad a través de su palabra. Pero no esperes ser limpiado de tus pecados y de tu maldad si no obedeces la palabra de Dios. Para obedecer la palabra de Dios necesitas del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo. Él te guiará a toda verdad. No podrás hacerlo solo. Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 31. Relata la conversación de Jesús con un joven rico. El hombre le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Estaba Jesús negando que es Dios? ¿Por qué diría esto si es Dios? A partir del resto de su conversación con este hombre, queda claro que la respuesta de Jesús se utilizó para señalar la verdadera condición del corazón del hombre. Él no reconoció que Jesús le estaba revelando la verdad de quién realmente era cuando le dice que solo uno es bueno y es Dios. El joven rico no tenía idea de quién realmente era Dios, aun cuando conocía sus mandamientos morales y los cumplía. Como hay muchos hoy en día que conocen, que de oídos han escuchado de quién es Dios. La condición de su corazón mostraba la falta de Dios en su vida. Tú conoces a una persona que es obediente a la voz de Dios y a sus mandatos y estatutos por los frutos. Por los frutos. Como habla la persona, lo que hay en su corazón, mira, lo vomita por su boca. Y a veces tú ves personas tan cristianas en la iglesia y cuando salen al supermercado escuchan la basura que están hablando. Usted podrá engañar a otros, pero a Dios no le engaña. Sabemos que la cizaña, el trigo crecen juntos, pero la cizaña será separada por el trigo. Y solamente el trigo heredará el reino de los cielos, no la cizaña. Así que no te engañas más que a ti mismo, solamente a ti. Cuando es confrontado con la verdad en lo profundo de sus pensamientos, no pudo darle a Jesús lo que Jesús en esos momentos le estaba pidiendo. Y tú, te pregunto, le estás dando a Jesús lo que Él te está pidiendo en este momento, en lo que tú estás viviendo en esta etapa de tu vida. Jesús está demandando de ti. ¿Estás tú obedeciendo? ¿Le estás dando tu obediencia? ¿Le estás dando tu tiempo, tu atención, tu confianza, tu amor? ¿O qué pones primero que Dios? Primero que su palabra, el trabajo, la casa, los estudios, la familia. ¿Qué estás poniendo? ¿El dinero?
las redes sociales. ...2024... solo aquellos que caminen en la verdad de Dios van a disfrutar de la doble porción de lo que viene sobrenatural. 2024 vamos a ver y a conocer un lado de Dios que nunca antes habíamos conocido. Hoy en día muchos dicen ser buenos cristianos que conocen a Dios, pero cuando son confrontados con la necesidad de caminar de acuerdo con los pensamientos de Dios escritos en su palabra, simplemente no pueden hacerlo y se alejan de la verdad de Dios, buscando alternativas o lugares en donde no se les exhorta a vivir la palabra, solo a escucharla, en donde sus frutos espirituales no serán cuestionados, en donde está bien el dejarte hacer lo que quieras y decirte lo que quieres escuchar. Aleluya. Veamos cómo Dios va a recuperar la imagen, los pensamientos y la imaginación correcta del hombre. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Vamos a indagar aún más en esta situación. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 7. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Recuerda que mencionamos al principio, la imaginación en el ser humano es como fotografías en el pensamiento. Recuerden eso. Ahora te pregunto, ¿qué es una imagen? Una imagen son palabras. La imaginación son palabras que se han convertido en imágenes. Una imagen es un reflejo de algo. Y la Biblia nos dice que el hombre es la imagen de Dios. Entonces, esto quiere decir que tú eres un vivo retrato de Dios. Tú eres un vivo retrato de Dios. Estás caminando con esa responsabilidad en tus pensamientos de qué eres realmente. Santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Por eso nuestro ministerio se llama Encontrando tu verdadero yo. Aleluya. En Él. Yo puedo estar pensando ahora mismo, incluso puedo imaginar cosas ahora mismo, pero tú no sabes lo que yo estoy imaginando. La única manera de que sepas lo que estoy imaginando ahora es si yo lo hablo, o sea, a través de mis palabras. Recuerda, Jesús es la imagen de Dios. Vayamos nuevamente a las Escrituras. Colosenses capítulo 1, versículos 14 y 15. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen, retrato del Dios invisible. Jesús es la imagen, el retrato del Dios invisible. Dios es espíritu.
Invisible significa que no le puedes ver. De la única manera de nosotros saber cómo se ve Dios es teniendo una imagen de Él, un retrato de Él. Dios no es un Dios de madera o de piedra o metal. Si Jesús es la imagen de Dios, entonces esto quiere decir que cuando Dios te estaba creando, ¿a quién crees que estaba mirando? Ay, santo. Aleluya. Ay, santo. Él es el amo de la creación y se está mirando dentro de sí mismo a la palabra. Creó los atributos físicos, los atributos morales de Dios, los atributos espirituales, el amor, el perdón, la fe, y continuó creando en nosotros. Y cuando terminó, miró y dijo, es bueno. Cuando Dios dijo que lo que hizo era bueno, estaba afirmando su diseño e intención originales, reflejar y mostrar su buen carácter, poder y naturaleza. En su estado original, la creación estaba a la altura de los estándares de Dios. Así era como Él quería que fuera. Así era como Él quería que fuera. Era exactamente el tipo de cualidad que Él deseaba mostrar. La naturaleza espiritual de Jesús era tan parecida a Dios. Es por esto que nosotros juntamente con Cristo podemos vivir y reflejar la verdadera imagen de Dios a través de su palabra. La Biblia dice que antes de que el mundo fuera creado, ya estaba predestinado crearte a ti en Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Recordemos la siguiente historia en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 7, y luego vamos a leer el versículo 30. Dios te bendiga. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Le está hablando a los fariseos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. ¿Por qué Jesús escupió en la tierra y hizo el lodo? ¿Por qué fue lo que vio hacer al Padre en la creación del hombre? ¿Por qué Jesús escupió en la tierra e hizo el lodo? Porque eso fue lo que vio hacer al Padre cuando hizo la creación del hombre. Génesis capítulo 2:7 dice, entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra, arcilla, barro, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jesús sanó al ciego, hizo lo que vio hacer al Padre en la creación del mundo. Había una imperfección. ¿Y qué hizo? Tomó de la tierra, lo hizo lodo, lo untó sobre sus ojos, como el alfarero con el vaso de barro. Cuando encuentra que hay una impureza en el vaso de barro, ¿qué hace? Lo rompe y lo hace de nuevo. Amén. Ahora usted entiende ese pasaje. Aleluya. Juan capítulo 5 versículo 19 dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace, y todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Y si el Hijo lo hace y el Hijo vive en ti, entonces por ende, tú y yo tendríamos que estar haciendo lo que vemos que el Padre hace. Podemos ver al Padre a través de Cristo siendo uno con Él y así poder cumplir la voluntad del Padre para presentarles al mundo que tanto lo necesita, la verdadera imagen de nuestro Dios. Tú eres la verdadera imagen de Dios en este tiempo, encontrando tu verdadero yo en Él.